Hola, hablante. Soy el profesor Alberto Bustos y estoy aquí para ayudarte a escribir mejor. Hoy te voy a hablar de la coma, que es uno de mis temas favoritos. He escrito incluso un libro que está aquí, lo tengo aquí detrás, lo estás viendo. Es precioso y recoge todo lo que necesitas saber para dominar la coma. Está disponible en Amazon. Y en este vídeo voy a compartir contigo la base de todo este conocimiento. Porque si tú quieres escribir correctamente, necesitas dominar la coma. Eso es así. Yo te quiero ayudar. Y lo primero que necesito explicarte es que puntuar correctamente es una habilidad que se puede aprender. Tú lo puedes aprender exactamente igual que yo. ¿Por qué puedo yo impartir cursos sobre la coma? ¿Por qué puedo escribir un libro sobre el tema? ¿Por qué puedo puntuar mis textos debidamente? ¿Porque se me dan bien estas cosas? ¿Porque tengo un don especial? No, señor. Puedo hacerlo porque lo he aprendido. Yo no soy ni más listo ni más tonto que nadie. No soy ni mejor ni peor. Esto es un tema que a mí me interesaba. Lo estudié y lo practiqué. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Nadie es mejor que tú, nadie es más listo que tú. Si tú quieres resultados, los puedes conseguir. Depende de ti. Lo que nos puede separar a ti y a mí en este momento, en cuestiones de lengua, son horas de estudio y horas de práctica. Yo he estudiado más horas y llevo más horas de vuelo escribiendo. Ese es el misterio. No hay otro. Es cuestión de hacer el esfuerzo como ocurre con todo en esta vida. Hay quien encuentra tiempo para estudiar y hay quien encuentra excusas. A veces me dicen, ay, es que yo no tengo tiempo, yo es que no puedo. No tengo tiempo significa no me da la gana. Y no puedo es no quiero. Si tú tienes tiempo para ver una serie de Netflix, tienes tiempo para estudiar la coma. Si tienes tiempo para tontear en Instagram todos los días, tienes tiempo para aprender la coma. Otra cosa ya es que quieras. Se trata de querer. Y de hecho, la coma necesita tiempo y dedicación porque es el signo de puntuación que acumula más usos diferentes. Por eso mismo es el más difícil de dominar. Además, nuestra querida Ortografía de la Lengua Española, publicada por las Academias de la Lengua, introdujo innovaciones en su edición de 2010, como ocurrió con tantos otros ámbitos de la ortografía en esa edición que es la que rige en este momento. Por eso, quienes aprendimos a usar la coma hace ya unas cuantas décadas, necesitamos un repasito. Y quienes han pasado por el sistema educativo en época más reciente tampoco suelen encontrarse en mejor posición. O por lo menos esa es mi experiencia. Nunca es tarde para aprender. Insisto, llámame pesado si quieres, me da igual. Puntuar es una habilidad que puedes aprender. Es cuestión de querer y de esforzarse. Si tú haces el trabajo, vas a lograrlo. Lo que no sirve de nada es lamentarse. En esta vida las cosas se consiguen actuando, no a base de pensar mucho y actuar poco. Yo te quiero ayudar. Te quiero ayudar para que tú consigas tratarte de tú a tú con la coma. Hay dos signos básicos en el sistema de puntuación. Uno es la coma y el otro es el punto. ¿En qué se nota que la coma es uno de los pilares del sistema? Tú compara la frecuencia de uso de la coma con la de otros signos. Piensa simplemente en tu propio uso. ¿Cuántas veces utilizas en un texto el punto y coma? ¿O los dos puntos? ¿Y cuántas veces te sirves de la coma? ¿Son más frecuentes los signos de interrogación o las comas? ¿Los signos de exclamación o las comas? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que nuestra amiga la coma gana por goleada. Es un signo enormemente flexible, acumula múltiples funciones y por eso mismo presenta una altísima frecuencia de uso. La forma de la coma, su propia forma, también te da claves sobre su importancia dentro del sistema. Está formada por un solo trazo. En eso se parece al punto, que es el otro signo básico. En cambio, los demás signos se presentan ante ti con formas complejas. Piensa en el punto y coma, que está formado por un puntito y su coma debajo. O los dos puntos, uno encaramado encima del otro. Se forman a base de combinaciones. Y es verdad que existe algún signo que consta de un solo trazo, pero cuidado, tiene que emparejarse para entrar en acción. Eso les ocurre a los paréntesis sin ir más lejos. Y si observas los signos de interrogación y de exclamación, comprobarás que no solo combinan trazos diferentes, sino que además tienen que actuar en pareja, igual que les pasa a los paréntesis. No son nada el uno sin el otro. Con esto, la ortografía te está lanzando un mensaje.
No todos los signos se hallan al mismo nivel. Algunos forman la base del sistema, mientras que otros se sitúan en capas adicionales. Dentro del sistema de puntuación, el punto y la coma se complementan a las mil maravillas. Son la pareja perfecta porque funcionan en niveles diferentes. El punto soporta la carga principal a la hora de estructurar los textos. Él marca el final de los enunciados, con el punto y seguido, el final de los párrafos, ese es el punto y aparte, y el final del texto mismo, el conocido como punto final. En cambio, la coma encuentra su lugar en el interior de los enunciados. La coma señala el límite de ciertas partes que se pueden identificar en el interior del enunciado. El punto ayuda al lector a percibir cómo está organizado el texto. La coma le orienta sobre la estructura de los enunciados individuales que se suceden a lo largo de un texto. Vamos a hacer una pequeña excursión etimológica tú y yo, porque te va a ayudar a comprender mejor cuál es la función de nuestra querida amiga. La denominación coma la hemos heredado del latín. En esta lengua se llamaba comma, con dos M's. Y a su vez, nuestros antepasados romanos tomaron este nombre prestado de sus vecinos, los griegos. El verbo griego koptein significa cortar o trocear, y de ahí se deriva el sustantivo comma, que significa corte, trozo. Originariamente, el nombre se utilizaba para referirse a las diferentes partes que se podían identificar en el interior de un verso, en el interior de una oración gramatical. Después se empezó a utilizar para referirse al signo que marcaba el límite entre esas partes. La coma sirve para marcar el límite de diferentes partes o trozos que conviene aislar en el interior de un enunciado. Ya iremos viendo cuáles son. Por cierto, la coma signo de puntuación no tiene nada que ver con el coma, el estado patológico de pérdida de conciencia. En castellano las dos formas han confluido por casualidades de la fonética de nuestra lengua, pero en griego eran palabras diferentes con pronunciaciones diferentes. El nombre del signo de puntuación se escribía con ómicron y doble mi, era comma. En cambio, el coma que te deja inconsciente llevaba una omega, como la copa de un pino, y una sola mi, era coma. Ese sustantivo significaba en griego clásico sueño profundo. Ni que decir tiene que no hay relación alguna entre la coma, signo de puntuación, y coma del verbo comer. Estoy explicando que la función de la coma consiste en orientar al lector sobre la estructura de los enunciados. Por eso, para emplearla debidamente, tienes que percibir tú en primer lugar cuáles son los límites de las diferentes partes del enunciado. A partir de ahí, irás estando en situación de tomar decisiones sobre cuáles conviene aislar con coma y cuáles no. El punto y la coma son a la escritura lo que el pan y el agua son a la dieta, por lo menos en un país mediterráneo como esta España mía de mis pecados. Son la base, no pueden faltar en ninguna comida. Si tienes pan y agua en la despensa, ya sabes que no te vas a morir de hambre. Y si eres capaz de manejar puntos y comas, te puedes lanzar a escribir. Eso es lo primero que conviene asegurar. No obstante, la gente no se suele conformar con una dieta a base de pan y agua, y tú tampoco te querrás quedar solamente con el punto y la coma, y tu lector no se querrá quedar ahí, no te lo va a permitir, pero ya iremos hablando de eso más adelante. Por lo general, la coma se te resiste porque acumula multitud de funciones. Además, para terminar de complicarte la vida, es un signo que se mueve entre lo obligatorio y lo opcional. Te vas a encontrar con tres situaciones diferentes. Algunas comas son obligatorias. Por ejemplo, una enumeración estaría mal puntuada sin ellas. En cambio, otras comas es obligatorio no ponerlas. Ahí destaca la famosa coma criminal, que es la que se desliza entre el sujeto y el verbo. De hecho, con la coma se suele pecar más por exceso que por defecto. Yo eso ahí lo dejo caer. Y después hay infinidad de usos de la coma donde puedes elegir entre escribirla o prescindir de ella. Las comas que es obligatorio utilizar y las que es obligatorio omitir son las más fáciles.
Al final su uso o no se deriva de unas reglas medidas y tasadas. Las más escurridizas son las opcionales. Para empezar, las reglas no están tan bien definidas como las de los casos obligatorios, pero sobre todo te obligan a tomar decisiones a cada paso. Tienes que estar todo el rato pensando, ¿qué hago? ¿La pongo o no la pongo? A menudo las dos opciones serán correctas desde el punto de vista ortográfico. Desde el punto de vista ortográfico. El inclinarse por la una o la otra tiene mucho que ver con el estilo y la intención de quien escribe. Y el utilizarla o no también tiene consecuencias para tu lector. Y esto es lo más importante, porque unas opciones le van a hacer la vida más fácil al lector y otras se la van a hacer más complicada. No pierdas de vista esto último. Una diferencia fundamental entre el escritor inexperto y el experto está en entender para quién es el texto. ¿Para quién es? ¿Es para mí? ¿Es para mi lector? ¿Para quién es? En realidad, la complicación en el uso de la coma muchas veces nos la buscamos nosotros solitos. A menudo existen alternativas que presentan una doble ventaja. Ayudan a quien escribe y ayudan a quien lee. A medida que vayas ganando destreza en el uso de la coma, vas a ir tomándole el gusto porque notarás que la vas dominando tú a ella y no al revés. Una cosa importante, si has llegado hasta aquí es porque te interesa la coma y porque quieres escribir mejor. Yo todas las semanas envío un boletín por correo electrónico para apoyar a personas como tú que quieren aprender. Es gratis. Suscríbete en la web del blog de lengua. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Todas las semanas te van a llegar vídeos y artículos a tu buzón de correo. Te van a servir para subir de nivel en redacción. Y solamente por suscribirte te voy a hacer un regalo. Volvamos a la coma. Si te das cuenta, hasta aquí no he mencionado en ningún momento las pausas. Sin embargo, a todos nos han enseñado desde pequeñitos aquello de que la coma sirve para representar una pausa breve. Eso me decían a mí. Después estaba el punto, que ya era una pausa más larguita, y en algún espacio intermedio se situaba el punto y coma, que supuestamente era una pausa entre corta y larga. No se sabía muy bien. Según eso, para escribir había que estar con el cronómetro en una mano y el bolígrafo en la otra. Además, la puntuación y la forma física estaban muy relacionadas. Un atleta necesitaba muy poquitas comas. En cambio, un fumador empedernido tenía que ir poniéndolas por todas partes porque se quedaba sin aliento, lógicamente. Y si un día te fallaba el ascensor y te tocaba subir las escaleras a pie, lógicamente el número de comas de tus escritos debía multiplicarse según esa teoría. Déjame que te desengañe. Todo eso es mentira cochina. Como tantas mentiras, tiene un origen remoto en la verdad y por eso mismo resulta más dañina. Eso solamente sirve para confundir a la gente y para cometer faltas de puntuación como un castillo. Y las vas a seguir cometiendo mientras no hagas nada para solucionarlo. Eso ya depende de ti. Y ya que nos ponemos, te voy a dar un consejo. Te conviene ir poniendo las comas a medida que escribes. Te conviene ir dejándolas en su sitio correctamente según vas escribiendo. Digo esto porque muchas veces me encuentro con alumnos que primero escriben y después espolvorean unas cuantas comas por aquí y por allá. Eso es una mala estrategia, ya te lo advierto. Llegados a este punto, quiero hablar de para qué sirve y para qué no sirve la coma. Esta es la base para que consigas dominarla por fin. Presta atención. Esto te da la clave para superar carencias que arrastramos todos en el uso de la coma y en general de los signos de puntuación. ¿Para qué sirve la coma? La coma sirve para marcar el límite de unidades que se sitúan en el interior del enunciado. ¿Y qué es un enunciado? A efectos de puntuación, un enunciado es una unidad que se sitúa en el interior de un texto y se cierra con un punto. Ya está. Eso es lo que necesitas saber en este momento a efectos prácticos para utilizar la coma. Con eso ya puedes ponerte en marcha porque te permite hacer operativo el concepto de enunciado. Acabo de afirmar que la coma se emplea para marcar el límite de unidades que se sitúan en el interior de un enunciado. Sin embargo, esa es solamente su función en abstracto. A mí me gusta siempre mirar el lado práctico de la ortografía. Por eso te explico la teoría, pero también te aconsejo sobre cómo te conviene aplicarla, para que consigas escribir mejor, que esa es
mi especialidad y para eso he venido aquí, para ayudarte a escribir mejor. A efectos prácticos, la coma sirve para esto que te voy a decir. Atención, esta es la clave de todo lo demás. La coma te permite organizar el enunciado para facilitar la lectura. Para facilitar la lectura. Recalco esa parte final. Esa es la piedra de toque. El uso de la coma depende de reglas, pero no basta con aplicar esas reglas mecánicamente. Además, debes tener en cuenta que todo esto se hace para una persona, que es tu lector. Un estilo de puntuación puede resultar correcto desde el punto de vista de las reglas, pero si no ayuda a tu lector no te lleva a ninguna parte. Por cierto, en el siglo XXI, cuando hablamos de lectura casi siempre nos referimos a una lectura silenciosa. No lo pierdas de vista, me interesa para lo que te voy a contar más adelante. A menudo encuentro personas que redactan con mentalidad defensiva. Su planteamiento se puede resumir más o menos así. A ver qué es lo más enrevesado que puedo poner aquí sin que venga nadie a decirme que esto está mal. Eso es una receta para el fracaso. Nadie te va a decir nada. Simplemente no te van a leer, te dejarán plantado y se irán a leer otro texto o a seguir con su vida. Hipócrates ya lo decía, ars longa vita brevis. Esto viene a significar que hay mucho que aprender para tan poca vida como tenemos. Y a efectos de la escritura podemos transformarlo en algo así. Hay muchos textos para leer y poco tiempo para hacerlo. Si tú quieres que te lean, te lo tienes que ganar. Trata bien a tu lector. Para eso te conviene adoptar una actitud proactiva. A ver cómo puedo redactar esto para que mi lector me preste atención y se entere de lo que le quiero decir. Hay gente que se pasa la tarde preguntándose si en un lugar determinado de su texto hace falta una coma o si sobra. Si te identificas con esto, te recomiendo que te plantees esta otra pregunta. ¿Podría presentarle esto a mi lector de una forma más clara, más atractiva y mejor organizada? Date una respuesta sincera. Es posible que el problema caiga por su propio peso. Muchas dificultades de puntuación encubren en realidad fallos de redacción. Si a ti te resulta difícil puntuar tu enunciado, a tu lector casi siempre le costará entenderlo. Esa necesidad de introducir multitud de comas y de introducir múltiples signos de puntuación puede tener causas diversas. Probablemente apunta a que se te ha ido la mano con la extensión del enunciado. Quizás estás intentando embutir contenidos ahí que respirarían más a gusto distribuyéndolos en 2 o 3 enunciados independientes. Muchas veces es una señal de que necesitas mejorar el orden en que presentas la información. Esa complejidad en la puntuación suele ser un síntoma de que falla algo en la redacción. Igual que la fiebre suele ser una señal de que hay algo que está funcionando mal en el cuerpo. La fiebre es una señal de alarma y esa necesidad de poner una coma y otra coma y otra coma también es una señal de alarma que está lanzando tu texto. Es un síntoma. Te conviene considerar además el flujo de la lectura. Los textos en los que proliferan comas y otros signos resultan fatigosos. Cada signo de puntuación que introduces reclama la atención de tu lector porque debe interpretar cuál es la señal que le estás enviando. Tan malo es quedarse corto como pasarse. Se trata de encontrar el justo medio. Tú piensa en una carretera. Si faltan señales de tráfico, te pierdes. Pero si te encuentras una señal detrás de otra, te agobias. Tu lector va a experimentar eso mismo con los signos de puntuación. No lo pierdas de vista. Las comas que introduces en tu texto deben facilitar la lectura. Si revisas lo que acabas de escribir y te das cuenta de que esas comas entorpecen más que ayudar, tienes trabajo por delante. Tendrás que remangarte e introducir mejoras. ¿Y para qué nos sirve la coma? Una vez que tenemos claro para qué sirve nuestro querido signo de puntuación, vamos a examinar la otra cara de la moneda. ¿Para qué nos sirve? Ha llegado el momento de hablar de las famosas pausas. Hoy día damos por hecho que leer equivale a sentarnos y hacer sonar las palabras en el interior de nuestra cabecita. Además, probablemente esto lo haremos en soledad o por lo menos en un entorno que nos permita abstraernos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin embargo, a lo largo de la historia, leer ha sido sobre todo una actividad social. En siglos y milenios pasados,
Quienes sabían leer eran pocos. Por eso el acto de la lectura suponía casi siempre que esa persona que sabía leer lo hiciera en voz alta para un grupo que se reunía a su alrededor. Además, los oyentes no se conformaban con asistir de forma pasiva, sino que comentaban, preguntaban, porfiaban. Eso era una jaula de grillos. Tú piensa en lo que ocurría cuando una madre salía al patio con la carta del hijo emigrante para que se la leyera la vecina que era maestra. Antes de que llegaran la televisión, internet y otros inventos, muchas familias pasaban las noches de invierno alrededor de la lumbre mientras oían tan ricamente cómo les leían una novela. Leía una persona y escuchaban todos los demás. Hay multitud de testimonios históricos en esa línea. Yo te he seleccionado uno de los más famosos. En el siglo IV, Agustín de Hipona, que todavía no era tan santo, digo que no era tan santo porque Agustín de Hipona supo hacerlo, él lo hizo muy bien. Se hizo santo de viejo, pero de joven era una buena pieza. Bueno, pues Agustín de Hipona, en la época en que todavía no era tan santo, ya estaba muy reformado. Se quedaba admirado ante cierta costumbre de su maestro Ambrosio, el obispo de Milán. Esto es lo que cuenta en sus confesiones, según la histórica traducción que elaboró Ismael Quiles para la editorial Espasa-Calpe. Dice así: pero cuando leía, Ambrosio llevaba los ojos por los renglones y planas, percibiendo su alma el sentido e inteligencia de las cosas que leía para sí, de modo que ni movía los labios ni su lengua pronunciaba una palabra. Muchas veces me hallaba yo presente a su lección, pues a ninguno se le prohibía entrar, ni había costumbre en su casa de entrarle recado para avisarle de quién venía. Y siempre le vi leer silenciosamente y, como decimos, para sí, nunca de otro modo. En tales casos, después de haberme estado sentado y en silencio por un gran rato, porque quién se había de atrever a interrumpir con molestia a un hombre que estaba tan embebido en lo que leía, me retiraba yo de allí, conjeturando que él no quería que le ocupasen en otra cosa en aquel corto tiempo que tomaba para recrear su espíritu, ya que por entonces estaba libre del ruido de los negocios y dependencias ajenas. También juzgaba yo que el leer de aquel modo sería acaso para no verse en la precisión de detenerse a explicar a los que estaban presentes y le oirían atentos y suspensos de sus palabras los pasajes que hubiese más oscuros y dificultosos en lo que iba leyendo, o por no distraerse en disputar de otras cuestiones más intrincadas y, gastando el tiempo en esto repetidas veces, privarse de leer todos los libros que él quería. Sin embargo, el conservar la voz, que con mucha facilidad se le enronquecía, podía también ser causa muy suficiente para que leyese callando y solo para sí. En fin, cualquiera que fuese la intención con que aquel gran varón lo ejecutara, sería verdaderamente intención buena. Esta era la cita de San Agustín. Al joven Agustín le choca que aquel sabio lea en silencio y que lea para sí mismo. Insisto, lo normal era leer en voz alta para quien quisiera quedarse a escuchar. En ese contexto, tenía sentido que los sistemas de puntuación estuvieran orientados a facilitar la lectura de viva voz. Por eso, los signos de puntuación le indicaban al lector dónde convenía hacer una paradita para que se enterase debidamente la distinguida concurrencia. Ese mundo ya es historia, y esos sistemas de puntuación también lo son. A lo largo de la Edad Moderna se va produciendo una transición hacia la lectura silenciosa. Eso da pie a sistemas de puntuación que asisten en este otro tipo de experiencia, en el que los ojos se deslizan en silencio por los renglones y por las planas, como decía nuestro amigo el de Hipona. En el siglo XXI, cuando hablamos de lectura, nos referimos casi siempre a una lectura silenciosa. La forma de leer ha cambiado y también lo han hecho los sistemas de puntuación. Ante necesidades diferentes, estos ofrecen soluciones diferentes. En nuestros días, la puntuación ha asumido una función independiente de lo oral. En general, los signos de puntuación sirven para dar pistas al lector sobre la estructura del texto y la de los diferentes enunciados que componen ese texto. La coma también ha asumido una función más abstracta. En este cambio se ha desprendido
de su función originaria como señal de que convenía detener por un momento la lectura en voz alta. Para comprender todo esto, conviene aclarar que una cosa es el habla y otra la escritura. La lengua hablada y la lengua escrita presentan características diferenciadas. Muchas personas tienden a confundir uno y otro plano. En el habla, introducimos pausas cada cierto tiempo por diversos motivos. Es algo que hacemos de manera automática. Forma parte del conocimiento de nuestra lengua materna, igual que el uso de los artículos o la conjugación de los verbos. Es algo que hemos aprendido sin saber que lo hemos aprendido. Es más, ni siquiera sabemos que lo sabemos. Uno de los motivos para detener el habla de vez en cuando es que esas pausas ayudan al oyente a captar los límites de las unidades que integran nuestro discurso. En cambio, en la escritura no hay pausas por ningún sitio. Lo que hay son signos de puntuación, pequeñas marcas que vamos dejando sobre el papel o sobre la pantalla para guiar a nuestro lector, igual que Pulgarcito iba soltando migas de pan por el camino. Los signos de puntuación sirven para marcar límites entre unidades, entre partes que se pueden identificar en el texto. Es una función análoga a la de las pausas de la lengua oral. De esa manera, ayudan al lector a reconocer la estructura de ese texto y de los enunciados de que se compone. Y ahora viene el problema. Las pausas de la lengua oral tienden a coincidir con los signos de puntuación de la escritura. Tienden. Y esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que pausas y signos de puntuación coinciden en la función de marcar límites entre unidades. La dificultad reside en que se trata de unidades pertenecientes a planos diferentes. Por eso, los límites que se marcan no son necesariamente los mismos. Vuelvo a lo de antes. Una cosa es lo escrito y otra diferente lo oral. Las discordancias entre pausas y signos de puntuación son abundantes. Ese es el origen de las típicas faltas de puntuación de quienes lo hacen de oído. Hay comas que no se corresponden con ninguna pausa en la lengua oral, y al revés, hay pausas de la lengua oral que no se corresponden con ninguna coma y con ningún otro signo de puntuación de la escritura. En general, en cuestiones de comas es más frecuente pecar por exceso que por defecto. Quienes se sienten inseguros en el uso de los signos de puntuación tienden a exagerar. La consecuencia es que inundan el texto de comas de manera un tanto aleatoria, las espolvorean por ahí como les parece más adecuado. A veces acumulan varias que son prescindibles o directamente erróneas, y otras veces se comen precisamente la que más falta hacía. Quien adolece de impericia ortográfica también tiende a abusar de la coma en otro sentido. La utiliza en lugares donde quizás es correcta, pero convendría más otro signo de puntuación. Ahí es donde entran en acción el punto y coma, ese gran desconocido, los dos puntos o incluso los paréntesis y las rayas. Necesitas entender que en el mundo actual los signos de puntuación se han desacoplado de las pausas de la lengua oral. Eso incluye a la coma. Mientras no llegues ahí, ni puntuarás bien ni serás capaz de hacer una lectura en voz alta mínimamente decente. Cuéntame en los comentarios tus experiencias con la coma. ¿Qué retos te plantea? ¿Qué estrategias utilizas para dominarla? Comparte este vídeo con familiares y amigos para que ellos también se beneficien. Te lo agradecerán. Y dale a me gusta. ¡Hasta pronto! ¡Hablante!